Nunca me gustó conducir de noche. El silencio, la oscuridad, la manera en que la ciudad parece desvanecerse dejando espacio a algo más antiguo, más ajeno. Pero ese turno extra era necesario. Las cuentas no perdonan y mi hija necesitaba el dinero para la matrícula. Eran las 2:47 de la madrugada cuando lo vi, parado en la esquina de una calle secundaria cerca del cementerio viejo, con un abrigo negro hasta los tobillos y un sombrero que le cubría la mitad del rostro. Levantó la mano lentamente, como si el aire fuera más espeso a su alrededor. Dudé un momento, pero apreté el freno y me detuve. Abrió la puerta trasera y se sentó sin decir una palabra. El asiento crujió bajo su peso, aunque no era un hombre grande. Cerró la puerta suavemente. ¿A dónde vamos?, pregunté. Un silencio incómodo se estiró como una goma antes de que hablara. Kilómetro 23, en la carretera vieja. ¿Puede llevarme? Nunca había oído hablar de ese lugar. Ni siquiera sabía que la carretera vieja tuviera puntos marcados por kilómetros, pero asentí y puse el auto en marcha. Tal vez era un rancho, una parcela, algo rural. El silencio en el taxi era espeso. Podía oír cada crujido del motor, cada respiración del pasajero. Lo miré por el espejo. No podía verle bien la cara. Las sombras jugaban sobre sus facciones, como si la luz se resistiera a tocarlo. ¿Va a visitar a alguien?, intenté, más para llenar el aire que por curiosidad real. Voy a ver algo que dejé atrás. Algo que espera. Sus palabras se clavaron en mí de forma extraña. Algo en su tono, pausado y frío, me puso la piel de gallina. Giré a la carretera vieja. No había iluminación, solo la pálida luz de mis faros abriéndose paso entre la neblina espesa que se acumulaba como si la noche respirara. Conforme avanzábamos, noté que el taxímetro había dejado de funcionar. Marcaba la misma cifra desde que salimos de la ciudad. Golpeé suavemente el aparato. Nada. No se preocupe por el pago, dijo él, como si leyera mis pensamientos. ¿Cómo dijo? Todo tiene un precio, pero no siempre se paga con dinero. Mi garganta se secó. Apreté el volante. Quise reír, hacer un comentario para romper la tensión, pero no salió nada. Falta poco, murmuró de pronto. Miré hacia la carretera. No había señalización, pero a lo lejos vi una entrada siniestra, flanqueada por dos árboles secos y torcidos. Al pasar bajo ellos, el aire se volvió más denso, el mundo más silencioso. Incluso el motor parecía más apagado. Es aquí. Me detuve. La niebla cubría casi todo, pero distinguí una verja oxidada, entreabierta. Más allá, sombras. No se movía nada, ni un grillo, ni el viento. Solo ese silencio profundo que grita. El hombre bajó del taxi y se quedó inmóvil junto a la verja. ¿Está seguro de que es aquí?, pregunté. Mi voz sonaba pequeña. Siempre ha sido aquí, dijo, y giró hacia mí. Finalmente vi su rostro. O lo que debía serlo. Donde debían estar los ojos había oscuridad, como cavidades huecas que se tragaban la luz. Su piel era pálida, casi ceniza, como si estuviera cubierto de polvo o ceniza vieja. Sonrió. No debería haberse detenido. Retrocedí instintivamente. La puerta del taxi seguía abierta. Una ráfaga de aire helado entró, trayendo consigo un olor rancio, como tierra húmeda mezclada con algo más antiguo. ¿Qué es esto? El hombre, si todavía podía llamarlo así, comenzó a caminar hacia la verja. A medida que se alejaba, la niebla se apartaba ante él como si obedeciera su voluntad. Más allá, en la oscuridad, vi siluetas. Muchos. Esperándolo. Esperándome. Quise encender el taxi y marcharme, pero el motor no respondió. Las luces comenzaron a parpadear. El taxímetro, de pronto, marcó 11. Luego volvió a 0. Ya viene, dijo una voz. No era la suya. Era la radio. Miré la consola. No había encendido la radio. Aún así, una voz infantil, distante, dijo otra vez. Ya viene.
La verja se cerró sola con un chirrido largo. Vi al hombre, de espaldas, deteniéndose justo antes de cruzarla. Volvió la cabeza hacia mí, aunque desde donde estaba no debía poder verme. Pero lo hizo. Y entonces, algo me miró desde el asiento trasero. No lo vi entrar. No escuché la puerta. Solo supe que no estaba solo. Volteé lentamente. Una figura más pequeña, agazapada, me observaba desde la sombra. Sus ojos eran dos manchas oscuras y profundas como pozos. Sonrió con una boca demasiado grande para su rostro. Grité. Intenté salir, pero la puerta no se abría. El pestillo estaba trabado. La figura se acercó, con movimientos torpes, como si sus huesos no estuvieran bien colocados. Se sentó en el asiento del pasajero. Ahora vamos a ver lo que tú dejaste atrás. Y la carretera desapareció. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, comentar y compartir esta historia. Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo a la dirección de correo que aparece aquí. Además, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. Era una noche cualquiera, o al menos eso pensaba. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, una hora en la que las calles ya estaban vacías, solo iluminadas por las luces de los faroles que titilaban con el viento. Estaba cansado, después de tantas horas al volante, pero el dinero del turno valía la pena, así que seguí adelante. Necesitaba una última carrera antes de regresar a casa. Frené en una esquina. No había tráfico, solo el sonido del motor de mi taxi llenando el silencio. Entonces lo vi. Un hombre se encontraba en la acera, cubierto por una capa negra que lo hacía parecer más una sombra que una persona. Levantó la mano, una señal para detenerme. Por alguna razón, esa mano me pareció extrañamente vacía, como si no tuviera vida. El hombre subió al taxi sin decir una palabra, y no pude evitar notar algo raro en él. Su rostro estaba demasiado pálido, casi gris, y sus ojos, esos ojos, eran vacíos, como si no tuvieran pupilas, solo un color opaco, sin vida. Algo en su mirada me hizo sentir incómodo, pero no quería ser grosero. ¿A dónde lo llevo?, le pregunté, mientras arrancaba el coche. Llévame al puente del olvido, respondió, su voz profunda y casi susurrante. El puente del olvido. Nunca había oído hablar de ese lugar. Sin embargo, algo en la forma en que lo dijo me hizo pensar que era un sitio que no pertenecía a este mundo. Estaba solo y a esa hora de la madrugada, todo parecía tan vacío que decidí no cuestionarlo. Tomé el camino hacia las afueras de la ciudad, donde las luces se desvanecían y la oscuridad comenzaba a engullirlo todo. Mientras conducía, la tensión en el aire se volvía palpable. La figura del hombre nunca se movió. Estaba completamente inmóvil en el asiento trasero, con la vista fija hacia la ventanilla, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. El silencio era denso, pero no podía dejar de mirar su rostro, que ahora parecía aún más descomunal. Los rasgos se deformaban ligeramente, como si estuviera viendo una máscara de carne desfigurada. Pasaron varios minutos, o quizás horas, no estaba seguro. El aire se volvía cada vez más pesado, y la temperatura dentro del taxi comenzó a bajar. Mi respiración se volvía visible, como si estuviéramos en pleno invierno, aunque no era así. La niebla, espesa y gris, comenzó a invadir la carretera, y la visibilidad se redujo a nada. Podía escuchar el crujir de los neumáticos sobre el asfalto, pero no veía nada más que sombras difusas. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura en el asiento trasero se movió, pero de una forma extraña. No era un movimiento normal. Era como si su cuerpo se deslizara de manera antinatural, como si estuviera flotando en lugar de caminar. Me giré ligeramente para mirarlo, pero no pude ver su rostro. Solo la oscuridad, la niebla, y esa sensación de que algo estaba por suceder. ¿Por qué me has traído aquí?, pregunté, mi voz temblorosa. La respuesta no vino de sus labios. Fue algo que sentí, algo que se filtró en mi mente,
como una presencia que invadía mis pensamientos. Una risa baja y suave resonó en mi cabeza. Era una risa que no pertenecía al hombre, pero que parecía provenir de él, como si estuviera hablando directamente conmigo desde un lugar más allá de lo físico. «Te has perdido, conductor». No entendí lo que quería decir. Traté de concentrarme en la carretera, pero las sombras parecían moverse a mi alrededor. Sentí que las paredes del taxi se acercaban, como si la atmósfera misma se comprimiera. Me costaba respirar, y el sudor comenzaba a brotar de mi frente. A lo lejos, logré ver una figura en la carretera, una silueta oscura que parecía estar esperándonos. Mi primer impulso fue frenar, pero no pude. Algo me lo impedía. El hombre en el asiento trasero no se movió, pero sabía que él estaba controlando todo. «Estás cerca, muy cerca». De repente, la figura apareció delante de nosotros, bloqueando el camino. No era una persona, ni un ser humano. Era una sombra, una masa amorfa que parecía absorber la luz a su alrededor. El aire se volvió pesado, como si estuviera bajo el agua. El hombre a mi lado comenzó a hablar, o más bien, a susurrar, y las palabras llegaron a mi mente como un eco lejano. «Este es el final. El puente te está esperando». La niebla se espesó aún más. No pude ver nada más, solo esa sombra que se acercaba lentamente. Y entonces, sin saber cómo, sentí que el taxi estaba siendo arrastrado hacia ella. La figura en el asiento trasero comenzó a reír, pero no era una risa humana. Era como una burla, un sonido que me helaba la sangre. Mi cuerpo se tensó, y mis manos no podían controlar el volante. Cada vez más cerca de esa sombra. En un parpadeo, el taxi atravesó la niebla. El puente apareció ante nosotros, una estructura antigua y destartalada que se extendía hacia la nada. El hombre ya no estaba en el asiento trasero. Miré al frente y vi, en las sombras del puente, una figura similar a la que había visto en el camino, esta vez de pie, esperándonos. «Bienvenido al final del viaje». Antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. El taxi se detuvo bruscamente, y la última imagen que vi fue la figura, acercándose lentamente, extendiendo su mano hacia mí.